La sesión de esta tarde de juegos interactivos. Yo, como siempre, os he preparado el itinerario, ¿vale? Para que cada uno de los grupos sepa las actividades, el material que necesita, etc. Entonces, los coordinadores de grupos sabéis que son las personas más importantes porque son los que tienen un poco que llevar esta hoja y que ir indicándoles a los demás qué es lo que tenemos que hacer, qué material necesitamos, de forma que los voluntarios casi no tengan que hacer nada. ¿De acuerdo? Vale, pues que venga el coordinador de cada uno de los grupos. Está bien. Vale, tenemos 15 minutos para cada actividad. A mí me ayuda en aprender más, en trabajar y si atiendo mejor y así en los exámenes puedo sacar más notas. Uno ayudando a uno y otro ayudando a otro, como hacemos en nuestros grupos, dos que saben mucho y dos que yo escribo. Tú piensas ideas, ayudando. Aprenden todos y todas porque son grupos mixtos en los que un grupo está compuesto por niños y niñas con diferentes características, cada uno y con diferentes habilidades. Entonces, cada uno aporta lo mejor que sabe hacer. Si tú pides ayuda, no voy a decir que no, voy a decir que sí. Para eso estoy. Yo también aprendo mucho con ellos y además el tiempo se pasa volando. Yo las tardes de los grupos interactivos se acaba y digo ya. Si yo tengo un problema y se lo digo a mi compañero me ayuda, yo me siento bien porque cuento para los demás. Pues yo creo que les hace sentir más importantes, mayores, responsables. Me hace sentir más buena persona, más listo. Aprenden lo que son los conocimientos del colegio, pero también aprenden muchos valores, aprenden a respetarse, aprenden a comunicar, aprenden a dialogar, aprenden a organizarse. Al final, cuando terminen su escolarización, cuando terminen el colegio, van a tener que enfrentarse a la vida real y en la vida real nos necesitamos los unos a los otros para poder hacer las cosas bien. Mejora la convivencia en el colegio. Jo crec que cada vegada sents més a un alumne com necessites ajuda, com diu necessites ajuda, i jo crec que sí. Els alumnes comencen a parar conductes, a verbalitzar i ajudar als companys i les estadístiques i la convivència va millorant. En el próximo capítulo, tertulias dialógicas.